Silvia Biancardi. Silvia, ¿cómo te va, Sebastián? Hola, ¿qué tal, Sebastián? Bueno, hoy es un día muy especial para nuestra columna. Sí, hablamos de Rodi, hemos hablado inclusive de Rodi en nuestro ciclo del año pasado, a raíz de su literatura, sus libros. Muy bueno, pues me parece, nos pareció, y ayer me decía que te parecía oportuno volver a hablar del tema. Tal cual, sí, porque a pesar de que esto que vos decías, que el año pasado le dedicamos un programa y se lo habíamos dedicado por el lugar que ocupa para la literatura de Junín, Rodi con su obra, una obra bastante importante. ¿Cuál sería, perdóname, María Sí, Silvia, cuál sería el lugar que ocupa Rodi en la literatura de Junín? en mi opinión, Rodi lo que tuvo en su obra, aparte de una escritura muy prolífica y muy prolija sobre todo, una persona que pensaba muy bien cada cosa que iba escribiendo, también es de valorar la participación activa que tenía en la vida cultural juninense. No era solo un escritor guardado que publicaba su obra, presentaba sus libros y ya, muy muy generoso en cuanto a leer otros autores juninenses, recomendarlos, participar. Mis últimos recuerdos de Rodi son participando en encuentros de lecturas de la Sociedad Argentina de Escritores, compartiendo su obra con otros escritores juninenses, o participando de actividades de la Dirección de Cultura Local para la La difusión. última fue hace poquito que se lanzó un programa en el que libros de autores juninenses van a estar en distintos bares y restaurantes de la ciudad, Tal y cual. él fue uno de los promotores. Exacto, un proyecto que se llama Arte Vista y que está en funcionamiento y bueno, Roy fue el motor de todo esto junto a otros autores. Por eso rescato que además de una obra interesantísima y que aparte deja un legado interesante en Junín porque toca la cultura y la historia de Junín con algunas de sus obras, además de eso su participación para difundir otros autores o este tipo de actividades. Sí, de hecho, Junín está muy presente en su obra. Bueno, uno de sus libros es Las historias míticas de Junín. No sé qué podemos rescatar de Rodi Moirón como escritor. Bueno, si pensamos en Rodi, y yo creo que él lo que más disfrutaría es que lo pensemos como un novelista, porque a pesar de tener cuentos y poemas, hay una novela de Rodi que se llama Los herederos de Acunarche, que se publicó en el año 2012 por Ediciones de las Tres Lagunas, y que es una historia interesante porque eh, está pensada en la Edad Media y en España, o sea que nos pone en otro lugar, en otro tiempo, y ahí Rodi hizo un trabajo de investigación maravilloso, digno de un gran escritor, porque tuvo que investigar muchísimo de toda esa época para poder Claro. contar una historia como esa. Por eso yo siempre digo que es un escritor prolijo, un escritor de estos que trabajan en cada palabra que eligen. Y bueno, y sobre todo también premiado, ¿sí? Porque Rodi fue reconocido en muchos lugares por su obra. ¿Y que tenía algún estilo que se pueda definir? Y lo que pasa que tenemos el Rodi novelista, que no es el mismo que el Rodi poeta. El Rodi poeta que se destaca sobre todo por sus sonetos, que es por lo menos de lo que yo he leído de sus poesías es lo que rescato porque es una estructura muy difícil. El soneto son como 4 estrofas, 2 de 4 versos y 2 de 3, pero y que encima tienen una rima, o sea, es un trabajo de ingeniería prácticamente y que Rodi manejaba muy bien. Sí, no es un rubro muy encaminado, digamos, no es tan común dedicarse al soneto, ¿no? Totalmente, pero creo también que porque es una estructura muy difícil de conseguir. Y después, otra cosa que destaco, porque tenemos al Rodi novelista, el Sí. Rodi poeta, pero también el Rodi que se mete, como vos decías, en la historia de Junín, con historias míticas. O sea, cuando él publica en el año... Donde se mezcla realidad y fantasía, ¿no? Exactamente, y lo interesante que tiene es que uno no puede saber cuál es cuál. Y ese fue el juego, creo, que él intentó hacer. Yo, como anécdota, te cuento de conversaciones que he escuchado en la calle, entre gente, en un negocio,
hablando, escuché la historia que escribió Rodi Moirón en un libro, yo no sé, me parece que eso es verdad, algunos me dijeron que era mentira, debatiendo la veracidad de las historias míticas de Junín, y creo que ese era el juego que él proponía. De hecho, él mismo lo decía acá, me ha comentado a mí en más de una oportunidad de esto de, bueno, porque también a veces iba al programa Magazine de Nice, y contaba algunas de estas historias. Sí. Y después las repercusiones que tenían eran estas, que la gente pensaba por ahí que era cierta o que no, o qué parte sí. Entonces había este juego así claramente que él proponía y que la gente se enganchaba. Totalmente, y fíjate cómo con un juego, bueno, porque que parte de un juego, cómo nos ayuda a los juninenses a pensar en nuestra propia historia, ¿no? Porque que a veces desde un lugar diferente se consiguen objetivos mayores que si él hubiera escrito una historia pensada y trabajada. Bueno, desde estas historias y mechando con algunas ficciones de esas que a él solo a él se le podían ocurrir, nos ayudó a pensar muchísimo en lo que somos. Y no me... Sí. Decime, no te interrumpí. No me quiero olvidar de la otra obra publicada de Rodi Moirón, que también es muy interesante, que se llama ¿Qué tango hay que contar? Digo interesante porque otra vez, como en todas sus obras, rompe con algunos moldes. Lo que hace es retomar diferentes tangos reconocidos y reconstruir la historia que hay detrás. ¿Sí? No sé, como si... agarra la letra de un tango y le piensa un origen a esa letra. Piensa un origen, una historia. Entonces terminan siendo cuentos en donde detrás los personajes, el clima es el planteado por el tango. Claro. Pero, y que eso también nos propone un juego interesante de saber cómo también cada texto, cada canción, cada obra por detrás puede reconstruir o ayudarnos a pensar un montón de otras. O sea que otra historia distinta. Totalmente, claro. O sea que Rodi en sus múltiples facetas literarias siempre lo que ha hecho es hacernos pensar. Pese a que, si uno lo lee también superficialmente, hay mucho de humor, mucho de vida cotidiana, o sea, tiene ese doble juego en su obra. Entiendo perfectamente. Te pregunto, y no sé si lo sabés, ¿la obra de Rodi está disponible? ¿Se puede conseguir? Y bueno, muchos de sus libros se pueden conseguir ahora en esta posibilidad que da la Dirección de Cultura de encontrarlo en los bares. Mira, creo que iba a empezar, si no recuerdo mal, en Clásica de Moderna. Exactamente, estos meses iba a estar ahí y bueno, la idea es que vaya rotando por distintos bares. También sé que al menos sus novelas y creo que las historias míticas también están en la Biblioteca Municipal, disponibles junto con otras obras de autores locales, y en la librería Dorrego, aunque hagan algunos ejemplares. Perfecto. Estaría bueno entonces que el municipio, ya que Rodi fue tan, tenía esa vocación de difundir la literatura local, bueno, que también se busque la forma de difundir su literatura, que aparte era buenísima, ¿no? Claro, sí, es imperdible. Y lo que lamento muchísimo es que hay obras inconclusas que sabemos que han quedado guardadas, como la continuidad de la novela Los herederos de Acunarse, que ¿Estaba trabajando en eso? Él estaba trabajando hace mucho tiempo en eso y prácticamente por sus dichos, eso ya casi estaba terminado, solo estaba como ultimando detalles. Pero bueno, nos queda una primera parte maravillosa que es la que él publicó en el 2012 y que vale la pena recomendar. María Silvia, te agradezco muchísimo por este espacio, por este recuerdo de Rodi. Claro. ¿Me das 2 segundos para terminar? Me gustaría, ¿sí? si puede ser, a mí me gustaría cerrar homenajeándolo con 2 versos pequeños que él escribió. Dale. De una poesía que se llama Espacio-Tiempo y que dice que de tiempo es la vida y de lugar también es. Ambas cosas a la vez debieran todos notar y frenar el galopar tras la absurda inmediatez. Porque si aprendieran esta verdad tan reveladora, sutil y aleccionadora, verdad que jamás prescribe, sabrán saber que se vive solamente aquí y ahora. María Silvia, gracias. Bueno, gracias a vos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. María Silvia Gancardi, en su columna de literatura, recordando, por supuesto, al queridísimo Rodi Moirón.